¿Te gustaría saber cuál es la forma más eficiente de crear un negocio exitoso? O incluso podríamos preguntarnos, ¿existe una forma eficiente de crear un negocio exitoso? Bueno, pues spoiler, sí, existe. Y se basa en que tengas un cuidado muy especial de tus empleados, que mediante dos estrategias consigas que tus empleados se pongan la camiseta del equipo, la sientan la empresa como propia y eso haga que tu empresa entre en un franco crecimiento. Todo eso lo vamos a ver, cómo aplicarlo mediante un libro que se escribió originalmente en el año 2013 y que se llama The Great Game of Business, el gran juego de los negocios. No está traducido al español. Debería estarlo, lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Felices? Espero que sí, que así sea. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar de nuevo regresando. He estado en una pausa, en un hiato. ¿Por qué? Porque he estado en España casi unas 3 semanas más o menos haciendo unas formaciones nuevas para conferenciantes, Speaker Pro se llama, y también haciendo el encuentro anual que hago con mis chicos de marca personal, con mis alumnos, que ha sido espectacular, mejor que nunca. Bueno, ya he vuelto al trabajo, ya con el micro, ya en mi mesa, ya en un sitio más tranquilo donde puedo grabar más y mejor. Volvemos con los libros para emprendedores. Hoy vamos a hablar de ese libro que te decía en la introducción del año 2013, The Great Game of Business, el gran juego de los negocios, escrito por el hombre de negocios Jack Stack y también por Bob Burlingham, que si no te suena, bueno, seguramente a la gente que está más o menos metida en el tema de los negocios, les suena una revista que se llama Inc Magazine. Es una revista de management, de liderazgo, es una de las mayores revistas de negocios que existen en Estados Unidos y este es el señor director de la empresa y del Bob Burlingham. Este señor escribe en el año 2013 junto con Jack Stack, este hombre de negocios, escriben lo que es una estrategia a la hora de gestionar el negocio que nos permita obtener más y mejores resultados. Y básicamente, y comenzando ya con el tema, con el asunto, todo se reduce a un principio clave que nosotros tenemos que desarrollar y a dos claves para desarrollarlo. El principio que nosotros tenemos que conseguir en una empresa es que los empleados sientan la empresa como propia, lo que llaman los americanos el ownership, ¿no? Que sientan la empresa como propia. Y para hacerlo, nos indican que hay dos claves que tenemos que desarrollar con nuestros empleados. Uno es la accesibilidad, que los empleados tengan accesibilidad, ahora lo vamos a ver. Y lo segundo es participación. El engagement famoso que cuando hablamos de las redes sociales, pues lo mismo, ese engagement, esa participación, también la tenemos que conseguir de nuestros empleados en nuestras empresas. Vamos a comenzar a definir esas dos claves que tienen que ver con el ownership, con que los empleados sientan la empresa como suya. Hablábamos de las dos claves. La primera, la accesibilidad. ¿A qué nos referimos con la accesibilidad? Lo podríamos llamar también educación. En el libro lo llaman también educación. Los empleados deben tener suficiente información de la empresa para entender al completo cómo opera esa empresa. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona esa empresa? Todos los empleados, no solo los altos directivos, todos los empleados tienen que saber cómo funciona, cómo opera esa empresa. De hecho, la idea de mantener a cada empleado lo máximo posible de información, de darle la mayor información posible de la empresa y de sus operaciones,
no tiene que ver solo con la gestión de los directivos, sino de todos los empleados, porque eso los va a hacer más efectivos miembros de equipos cuando entienden perfectamente cómo la empresa funciona. Es decir, yo tengo equipos y quiero que los empleados de cada equipo funcionen al máximo nivel. Para eso tengo que darles información sobre la empresa, esa accesibilidad de la que estamos hablando. Esa es la primera clave. La segunda clave es el engagement, la participación, que la vamos a definir como cuando los empleados son activos o están siendo activos, proactivos y se interesan por el trabajo que están haciendo. Esta participación, este engagement es igualmente importante, tan importante como lo que decíamos antes de la información. Cuando tú tienes empleados que son participativos, esos empleados evidentemente se preocupan mucho más por la empresa, por el éxito de la empresa. Y entonces lo que hacen es utilizar esa información que decíamos antes, la utilizan para hacer o llevar a cabo estrategias que hagan que la empresa tenga éxito. Por otro lado, si tú tienes empleados que no son participativos, que están desconectados del día a día de la empresa, que simplemente vienen a cumplir su horario y a irse y que se les cae el lápiz a la hora, lo que estás haciendo es, aunque les hayas dado toda la información, la accesibilidad que decíamos antes, si no tienes a esos empleados como participativos, si no consigues que participen, toda esa información que les has dado, que necesitaban para tener éxito, no les va a servir de nada. Es decir, las dos piezas, las dos claves, recordemos, una es la accesibilidad y otra es la participación de nuestros empleados, tienen que estar, tienen que conjuntarse. Son animales que se alimentan los unos a otros y hacen que el empleado sea mucho más productivo, mucho más participativo y busque más el éxito de la empresa. Si yo tengo una empresa, si yo soy el dueño de la empresa y quiero que mi empresa vaya bien, lo que hago es fichar a un equipo, fichar una serie de empleados que van a sumarle a mi equipo. Si yo llevo a cabo estas dos estrategias que vamos a ver ahora, que estamos presentando un poco la accesibilidad y la participación, lo que voy a conseguir no es que mis empleados sumen, sino que mis empleados multipliquen su potencial y se sientan más felices, más realizados y tú mejor porque la empresa va a crecer muchísimo más, lo cual no suena nada mal, como diría aquel, música para mis oídos. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco de este ownership que llaman en inglés, de hacer que los empleados sientan la empresa como suya. Y hay veces que no lo conseguimos. ¿Cuáles son los principales problemas que impiden que tú consigas que los empleados sean más participativos? Pues son tres problemas principales, en el libro lo llaman barreras, ¿no? Hay barreras que impiden esa ownership, esa participación activa de los empleados en el devenir de la empresa. ¿Cuáles son esas barreras, esos obstáculos? Pues el obstáculo número uno es un foco desenfocado. Muchas empresas lo que hacen es no buscar que sus empleados participen más porque se enfocan demasiado. Fíjate en lo que te voy a decir. Muchas veces hay empresas que entienden que tener empleados felices y que se lo pasen muy bien y muy divertido es algo que buscan las empresas y eso hace que el foco, aunque pudieras decir, no, si yo estoy buscando que mis empleados sean muy felices y se lo pasen muy bien. Claro que la moral, una buena moral, una moral activa y positiva, claro que es importante, pero si solo nos centramos en que los empleados se lo pasen bien y estén muy contentos, eso le quita el foco a los empleados sobre la meta real, que la meta real no es que se lo pasen bien, la meta real es crear un negocio de éxito que les permita pasárselo bien y que permita a su vez que todos crezcamos. Ese es el foco. Un negocio siempre, y esto lo comento mucho en mis formaciones, un negocio, la única cosa que busca un negocio es crecer. Entonces nosotros tenemos que entender que ese foco se lo tenemos que trasladar a los empleados. Está muy bien meterles ahí los sofás, meterle el futbolín, meterle todas esas cosas, todo eso está muy bien, pero si nos enfocamos demasiado en la diversión, lo que estamos haciendo es quitarle el foco al verdadero objetivo de todo esto, que es crear un negocio exitoso. Esa es una barrera, muchas veces, un obstáculo, que es que nos estamos desenfocando de lo realmente importante en un negocio. El segundo obstáculo o barrera es la falta de confianza. Hay muchas empresas que cuando escuchan esto que hemos estado diciendo de hay que darles información a los empleados, hay que hacer que sean más participativos, hay empresas que dicen no, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no confío en mis empleados. Muchas veces los directivos, ¿no?, de una empresa, los gerentes de una empresa, creen que a sus empleados no les interesa la empresa y que sus empleados hacen lo mínimo posible. Y como resultado, ¿qué hacen? Estos gerentes, estos directores, estos directivos, lo que hacen es dejar de compartir información precisa. Entonces,
todo lo que tenga que ver con órdenes, pedidos, fechas límite, todo lo que tenga que ver con la operativa de un negocio y sus subordinados, hay muchos directivos que no lo comparten. Yo no les hablo la realidad a mis empleados sobre las fechas límite o les digo que necesitamos demasiadas unidades cuando no necesitamos tantas. ¿Por qué? Porque no confío en ellos. Entonces, estos directivos, estos gerentes, creen que es necesario motivar a los empleados para que hagan las tareas, pero no dándoles información. Eso hace que en muchas empresas, los empleados no tengan accesibilidad, que no tengan acceso a la información, y eso impide que puedan desarrollar esa sensación de que la empresa es suya, de que son realmente parte de un todo, ¿no? Que son parte de esa empresa. Esta falta de confianza que estamos hablando ahora hace que se convierta en una profecía autocumplida, que se dice normalmente. ¿Qué es una profecía autocumplida? Que tú provocas algo mediante tu forma de pensar, provocas que eso finalmente suceda, básicamente. Si tú eres un directivo, si tú eres un manager, si tú eres un gerente, y lo que haces es compartir mala información, reduciendo la accesibilidad, lo que estás haciendo es poniéndoselo más difícil a tus empleados para que desarrollen ese sentido de responsabilidad. ¿Y qué sucede? Cuando un empleado no tiene sentido de responsabilidad sobre lo que sucede en la empresa, entonces invierte menos en el éxito de la empresa y están menos motivados para trabajar duro por la empresa. Entonces, imagínate, tú eres el gerente de una fábrica que fabrica coches. Estás en esa fábrica que fabrica coches y tú sabes que necesitas que para este viernes se hayan fabricado 5 coches. Los necesitas para el viernes. Pero tú eres el director y tienes miedo de que si eres demasiado honesto con tus empleados y les dices, oye, que necesitamos 5 coches para el viernes y esos son los requerimientos reales, lo que tienes miedo es que como no confías en tus empleados, crees que no van a completar el pedido si les dices que necesitas 5. Entonces, ¿qué haces? Tú como gerente, y esto es algo que mucha gente hace, como gerente digo, sé que necesito 5 coches para el viernes. Lo que voy a hacer es exagerar. Y le voy a decir al equipo que necesitamos 8. 8 coches. Y así, si hay suerte, probablemente es más que factible que lleguemos a los 5. ¿Qué sucede entonces? Que tú, director de la fábrica de coches, que mientes a tus empleados porque no confías en ellos, básicamente, les estás mintiendo. Y tus empleados al final se van a enterar. Y cuando vean que los pedidos o el objetivo de fabricación, en este caso, no era real, lo que vas a hacer es que no sientan la empresa como suya. Y como resultado, les va a importar muy poco el éxito de la empresa o trabajar muy duro. Y su productividad va a decrecer. Van a ser menos productivos. Con lo cual, esa profecía autocumplida de decir es que yo no confío en mis empleados porque no creo que vayan a darme buenos resultados, pues tienes razón. ¿Por qué? Porque vas a actuar de forma que no confías en ellos y vas a conseguir que efectivamente tuvieras razón, que realmente no sean altamente productivos. Entonces esos peligros los tenemos que evitar lo máximo posible. Te recomiendo mucho en este caso un libro que se llama El Manager de un Minuto, que lo hemos visto completo aquí también en Libros para Emprendedores, en el que se habla también de esta manipulación que a veces los gerentes realizan sobre sus equipos y cómo los equipos se pueden resentir, se pueden volverse en contra de los gerentes. Estamos hablando de obstáculos, recuerda, obstáculos que impiden que muchos empleados sientan la empresa como suya. Entonces te los estoy señalando para que intentes evitarlos si te sientes identificado o identificada con ellos. Tercer obstáculo es el mito de la omnisciencia. La omnisciencia, esta palabra así tan bonita, omnisciencia es básicamente ser un sabelotodo, saberlo todo. ¿Por qué? Porque eso es un mito y es un problema y es un obstáculo en una empresa. ¿Por qué? Porque hay muchos gerentes, directivos, jefes que no consiguen que sus empleados se sientan parte de la empresa porque a lo mejor no están compartiendo la información adecuada porque tienen miedo que eso arruine su propia reputación. ¿A dónde voy con esto? Muchos jefes, muchos gerentes, directores están preocupados porque sus empleados sepan demasiado de la empresa, porque entonces tienen miedo de que el empleado vea que él, el jefe, no lo sabe todo. Estos jefes sabelotodos que no comparten todo lo que pudieran compartir con sus empleados porque tienen miedo que se rompa ese mito de que el jefe lo sabe todo y tiene respuesta para todo, ¿no? Esto es muy del siglo XX, se sigue
manteniendo así en muchas empresas en el siglo XXI. Y este miedo del gerente, del jefe, proviene muchas veces de ese mito que decíamos que los managers, los gerentes, deben dar solución a todo problema, deben dar respuesta a toda pregunta que se les haga. Como resultado, lo que consigues es que no haya accesibilidad por parte de tus empleados. Que tus empleados no tengan acceso a la información. ¿Por qué? Porque la bloqueas, porque no quieres que te pillen, básicamente. Entonces, si nosotros buscamos mantener ese aura de omnisciencia, de ser un jefe que todo lo sabe, lo que estoy consiguiendo es una sola cosa: dañar a mi empresa al completo. Cuando tú eres un manager, un gerente y rehusas el compartir conocimiento con tus empleados, es mucho más fácil que se tomen peores decisiones y que se cometan más errores, con lo cual tus resultados van a ser peores. Y todo proviene no de los empleados que están generando pobres resultados, proviene de ti como gerente, como director, que no estás dando accesibilidad a la información por miedo a que detecten que no sabes de todo. Una vez hemos hablado de los bloqueos, de las cosas que nos impiden desarrollar esa sensación de pertenencia que buscamos que tengan nuestros empleados, lo que tenemos que hablar es ahora de las dos claves. La primera clave, decíamos, es por tanto la accesibilidad. El que los empleados tengan acceso a conocimiento y ese conocimiento les permita tomar mejores decisiones, como estábamos diciendo. Entonces, la mejor manera de animar a que un empleado se sienta parte activa de la empresa es hacer que tu negocio sea accesible y conseguir que tus empleados participen, sean interactivos, como decíamos, que es la otra clave que vamos a ver. Entonces vamos a explorar cómo desarrollar ahora esta accesibilidad y por qué es tan beneficiosa para la empresa. ¿Beneficios de la accesibilidad? Pues mira, beneficio número 1 es que aumentas la rendición de cuentas. Cuando tú das acceso a tus empleados a mayor información, los empleados asumen mayores responsabilidades cuando toman decisiones. Y eso afecta positivamente al resto de la empresa. ¿Por qué? Porque si un empleado acepta la responsabilidad de sus decisiones basado en el conocimiento que tiene de la empresa, ese empleado está asumiendo que el resultado es el beneficio que se busca. Muchas veces cuando hablamos de un empleado que no acepta su responsabilidad, es que si comete un error, escurre el bulto, no dice nada o le echa la culpa a otra persona. Si tú tienes empleados que conocen, que tienen acceso a la empresa, es mucho más fácil que esos empleados acepten esa responsabilidad y también, como decíamos, la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, si alguien se hace responsable de un resultado, es mucho más fácil trazar un camino cuando alguien comete un error y ver que se ha cometido el error y cómo corregirlo y al final conseguir el resultado que se buscaba. Es decir, beneficios de compartir información. Beneficio número 1, tienes una mejor rendición de cuentas. Beneficio número 2, es que la productividad aumenta. Cuando tú le das accesibilidad a la gente, aumenta la productividad. Cuando tus empleados entienden cómo tu empresa opera, cómo tu empresa funciona, lo que pueden hacer es ajustar sus propios procesos para que cumplan con el resultado específico que se está buscando en esa operación. Y tus empleados van a conseguir tomar mejores decisiones o tomar decisiones simplemente que a lo mejor ahora no están tomando sin tener que estar constantemente acudiendo al cuello de botella, que es ir a preguntarle al jefe qué tengo que hacer. Esa guía constante de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, es lo que decíamos antes, que es uno de los errores cuando no tenemos accesibilidad con nuestros empleados. Por ejemplo, si yo tengo accesibilidad a la información en mi empresa y yo sé que, por ejemplo, cuando yo hago un pedido a un determinado departamento, sé que si lo hago por la mañana, entonces sé que ese pedido va a tardar una serie de horas en ser gestionado. Si yo tengo accesibilidad a esa información, si yo sé que eso sucede, entonces lo que yo puedo saber es que si yo quiero que este pedido llegue cuanto antes porque es urgente, no lo voy a pedir a última hora por las mañanas porque sé que va a tardar 6 o 7 horas en ser gestionado. Mejor lo prevengo, como ya sé que eso va a pasar porque tengo accesibilidad a la información, aumento mi productividad y digo, ¿sabes qué? Lo voy a enviar el día anterior, porque sé que si lo envío el día anterior lo voy a tener al día siguiente por la mañana o al mediodía. Y eso aumenta mi productividad a la hora, en este caso, de solicitar
pedidos a otros departamentos, pero también aumenta los resultados de la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho más fluido. Si tú eres más fluido en tu trabajo, es evidente que eso va a hacer que otras personas reciban tus resultados antes y puedan también trabajar y generar mayores resultados para la empresa. Entonces estamos hablando de beneficios de la accesibilidad. Decíamos, beneficio número 1, mayor rendición de cuentas. Beneficio número 2, el que acabamos de decir, mayor productividad. Y beneficio número 3, y muy importante, mejora el trabajo en equipo. Cuando yo le doy accesibilidad a mis empleados, cuando yo le doy información a mis empleados, eso aumenta el trabajo, aumenta la calidad del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando a todos los miembros de nuestros equipos cómo de interconectada está la empresa. Que hay departamentos, sí, pero que cada departamento se comunica con el otro departamento de una determinada forma, o que llevan a cabo las reuniones o las validaciones de determinada forma. Si yo, empleado que estoy en el departamento A, sé cómo funciona el departamento B y sé cómo se relacionan entre ellos y las comunicaciones, si yo tengo toda esa información, yo puedo animarme a trabajar en equipo mucho mejor y de forma más fluida porque tengo toda la información son como las reglas del juego, sé cómo funciona la empresa. Entonces, si a un departamento, por ejemplo, de una empresa, le costara alcanzar unas determinadas metas, yo sé, todo el resto de la empresa lo sabe, que todos vamos a tener menos éxito. ¿Por qué? Porque si ese departamento va lento y no entrega a tiempo, eso va a afectar a las entregas de los demás departamentos. ¿Por qué? Porque sabemos de la interconexión de cada uno. Entonces, si yo busco el éxito de mi empresa, tengo que conseguir que haya mayor comunicación, que la mayoría de empleados sepan de cómo funcionan las cosas en mi empresa y también a nivel interdepartamental. De esta manera, yo voy a trabajar no de forma aislada como empleado, sino como parte de un equipo que es a su vez parte de un departamento que a su vez es parte de una empresa, y yo, como tengo accesibilidad a todos esos datos, pues lo puedo llevar a cabo. Entonces estábamos hablando de la accesibilidad y de su importancia y de cómo mejora las cosas, ¿no? Hemos dicho los 3 beneficios. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuál sería el plan de acción, el pasar a la acción que deberíamos desarrollar para crear accesibilidad para nuestro negocio? Pues de acuerdo a lo que vemos en este libro, que como os digo, se llama El Gran Juego de los Negocios, para los que han incorporado tarde. Esto no tiene nada que ver en un podcast, ¿no? Ya sabes lo que estás escuchando, lo tienes en portada. Bueno, vamos a ver el paso a paso. ¿Cómo creamos accesibilidad? 3 pasos, muy sencillo y muy obvio también. El paso número 1 para generar accesibilidad, información, educación con tus empleados. Paso número 1, explica tu negocio. El primer paso para crear una empresa accesible es asegurarte de que tus empleados entienden qué es lo que hace tu empresa. ¿Qué productos ofrece? ¿Qué servicios ofrece a nivel específico? ¿Cuáles son las metas de cada producto, de cada servicio, de cada departamento? ¿Cuál es el propósito también de ese producto o servicio? ¿Cuál es el resultado que genera a los clientes nuestro producto y nuestro servicio? A lo mejor mucha gente dice, bueno, esto mis empleados ya lo deberían saber, seguro que lo saben, está ahí en mi página web, ¿vale? Pero si nosotros no hacemos un esfuerzo consciente porque el 100% de nuestros empleados entiendan no solo su puesto de trabajo, sino cómo su puesto de trabajo afecta a su departamento y a su vez su departamento afecta a un producto o servicio o a la entrega o a los beneficios realmente de la empresa, entonces estamos perdiendo la oportunidad de hacer que ese empleado sea mucho más productivo, como decíamos antes. Quizás podemos tener empleados que no entiendan el propósito de la empresa, la razón de existir de la empresa más allá de generar dinero. ¿O cuáles son las metas de esa empresa? Pero si nosotros tenemos empleados que no saben el propósito de la compañía y las metas de la empresa y pensamos que ese empleado va a hacer su mejor trabajo, estamos equivocados, ¿vale? Porque es una visión túnel, es una visión en la cual nosotros buscamos que el empleado no tenga dudas, que lo sepa todo, pero que solo sepa lo suyo, que no trabaje en interconexión con otros. Y si nosotros no buscamos eso, nunca vamos a hacer que los resultados se multipliquen. Podemos sumar, pero nunca multiplicar los resultados. En cambio, si yo entiendo que dar accesibilidad a los empleados, hacer que los empleados sepan de qué va esto, es mucho más probable que asuman la empresa como propia y que trabajen duro para que se cumplan las metas de la empresa. Cuando tu empleado entiende las operaciones de la empresa, las metas, el propósito de la empresa, entonces van a entender mucho mejor cómo sus acciones son significativas tanto para el éxito como para el fracaso de la empresa o de la venta de productos o servicios.
Por ejemplo, volvamos al caso de la empresa de coches. En este caso vamos a irnos a la persona que está en el departamento de ventas. Tú vas a una sucursal de venta de coches y entras y hay una persona, supongamos una vendedora, que nos va a atender. Si esa vendedora tiene accesibilidad, tiene acceso a la empresa, a las cosas que realmente son el propósito de la empresa, a lo mejor entonces se da cuenta, a lo mejor no lo sabía, fue contratada para vender, ¿no? Nada más, pero a lo mejor si profundiza, si conseguimos que nuestra vendedora profundice más y se dé cuenta que, por ejemplo, el propósito de la empresa en los últimos años está siendo el que disminuyan los accidentes de coche y por eso están aumentando las medidas de seguridad para así proteger mejor a sus clientes, eso tiene que ver con el propósito de la empresa. Entonces, en vez de decir este coche tiene determinadas características, cilindrada, consume X cosa, sí, todo eso está muy bien y son datos, pero si yo sé que lo que busca, el gran propósito de la empresa es disminuir los accidentes, entonces me doy cuenta de que si yo, cuando trate con mis clientes, puedo contribuir al propósito de la empresa vendiéndoles sobre todo las características que están diseñadas para proteger más y mejor a nuestros clientes. Por ejemplo, airbags, por ejemplo, yo qué sé, los cristales que son de una determinada calidad y que generan este resultado. Eso a nuestra empleada, a nuestra querida vendedora, le va a inspirar mucho más. Va a hacer que nuestra vendedora sea mucho más apasionada cuando esté vendiendo esos coches, esos autos que cada vez son mejores y tienen mayores medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque ella se siente partícipe como parte de la empresa de sumar para que la mayor cantidad posible de personas contribuyan en el mundo con un coche que les protege mucho más, que tiene menos porcentaje de accidentes. Y eso va a hacer que la empresa genere más dinero, por supuesto, pero también estamos contribuyendo, en este caso, a través de una humilde vendedora, puede ser no humilde, pero una vendedora podemos contribuir también al propósito de la empresa. Cuando nosotros tenemos una empresa y definimos con claridad nuestras metas, nuestro propósito, las operaciones se vuelven mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque decirles las metas y el propósito a nuestros empleados es un método educativo, es un método de educar a las personas en la filosofía de esa familia, que no deja de ser tu empresa. Estábamos hablando de pasos a seguir para desarrollar la accesibilidad en tu empresa. Paso número 1, hemos dicho, por lo tanto, explicarle a nuestros empleados el negocio. Paso 1, expliquemos el negocio. Paso número 2, expliquemos también los números, las cifras. Una vez un empleado entiende cuál es la imagen general del propósito de la empresa, las metas, las operaciones, los productos, los servicios, entonces lo que vamos a hacer es el nivel 2. El nivel 2 es presentarles todos los detalles numéricos de qué es lo que está haciendo la empresa para alcanzar esas metas. Sobre todo, tema financiero, tema de finanzas. ¿Por qué? Porque en las empresas los números son el lenguaje de un negocio. Los empleados deben entender ese lenguaje. De esa manera van a tomarse mucho más en serio su participación en la empresa y van a ser mucho más efectivos. ¿Qué debemos explicar a los empleados? Esto sé que le hace a mucha gente ruido, pero no debería. Tenemos que explicarles desde el balance de la empresa, el balance de finanzas de la empresa, los ingresos que está teniendo la empresa. ¿Por qué? Porque son los números más importantes. Si nuestros empleados entienden cuál es la hoja de balance de la empresa, de ingresos, gastos, activos, pasivos, si los empleados entienden cuál es la generación de ingresos que está produciendo la empresa, entonces yo me puedo dar cuenta o puedo explicarle a mis empleados todo eso y ver cómo los empleados, al saber que están contribuyendo, haciendo unas determinadas acciones, a que esos números aumenten o disminuyen, dependiendo si son activos o pasivos. Entonces, si yo entiendo eso mucho mejor, yo puedo implicarme mucho más en la empresa. Entonces, recordemos, explica también las cifras. Paso número 1, explica el negocio. Paso número 2, explica los números. Y paso número 3 y último, para aumentar la accesibilidad, es que mantengas actualizados a tus empleados siempre. Enseñarle a tus empleados cuando entran en la empresa, sobre los números, eso va a definir el éxito o el fracaso en la accesibilidad y también en los resultados de tu negocio con esos empleados. Pero eso no se va a hacer solo una vez. Hola, bienvenido a la empresa, te explico cómo funcionan las metas y todo eso. Perfecto. Pero no termina ahí. Nosotros tenemos que darle a los empleados un flujo constante de información actualizada.
Igual que las metas de la empresa cambian cada año o cada cuatrimestre, y los números también cambian, los números están en movimiento constante. Entonces, cuando yo quiero probar cosas nuevas de marketing para mejorar las ventas, o cuando yo quiero probar cosas nuevas de la manufactura de nuestros productos porque quiero mejorar el margen de beneficios o adaptarme a los cambios que están produciéndose en el mercado, si yo informo a mis empleados de ello, mis empleados pueden tomar mejores decisiones sobre informaciones que a lo mejor ahora van a considerar no actualizadas o que pudieran dañar a la empresa, y van a entender que las metas han cambiado y también que ellos se tienen que adaptar a ese cambio, no por un capricho del jefe que nos ha dicho que ahora tenemos que hacer las cosas de otra forma diferente, sino porque el hacerlo de forma diferente va a generar mejores resultados a la empresa. ¿Cómo conseguimos tener a los empleados informados de forma constante? En el libro nos lo recomiendan de forma muy sencilla de entender, que debemos programar de forma regular, de forma continuada, reuniones con todo el staff, con todos los miembros empleados, para mantenerse actualizados sobre la evolución del estado de la empresa, tanto en las metas como en los números, todo lo que hemos revisado anteriormente. De esta manera, nosotros tenemos siempre al equipo alineado. Si esto significa, dependiendo del mundo en el que estemos, hay empresas que tienen una dinámica de cambio constante, ¿no? Porque el mercado cambia constantemente, entonces tienen que readaptarse prácticamente constante. Si fuera así y tu empresa necesitara estar actualizando la información a tus empleados de forma, digamos, semanal, si ese fuera la intervención necesaria para tenerlos actualizados, hazlo. Dedica esa media hora semanal a actualizar a todos tus empleados para que sepan los cambios que ha habido y que vamos a tomar decisiones diferentes actuando en consecuencia con esos cambios. Pueden ser metas cuatrimestrales, pueden ser metas anuales, pueden ser cualquier tipo de información que tú quieras compartir, prográmala, pero hazlo de forma periódica. ¿Que es cada semana? Cada semana. ¿Que es cada mes? Cada mes. ¿Que es al principio de cada trimestre? Pues al principio de cada trimestre. Pero ten siempre a la gente alineada, porque eso es darles accesibilidad, y la accesibilidad va a hacer que sean mejores empleados, que aporten mucho más y que la empresa se beneficie de ello. Esa era la primera clave, la accesibilidad, la educación que nosotros le podemos dar a nuestros empleados. La segunda clave es la participación. ¿Qué es la participación? Bueno, pues es que la participación es que los empleados estén de forma activa participando en la empresa. Vamos a definir un poco cuáles son los beneficios de que un empleado sea mucho más participativo en una empresa. Entendamos lo siguiente: la participación ayuda a que las empresas, a que la verdadera inteligencia, la creatividad, la dedicación de nuestros empleados afecte positivamente a la empresa. Inteligencia, creatividad y dedicación de nuestros empleados. Eso es participación. Cuando yo tengo empleados que participan, que se preocupan por su trabajo, por cómo funciona la empresa, es mucho más probable que utilicen todas sus capacidades en el trabajo para intentar buscar ese éxito concreto y definido que tenemos. Como los empleados que están participando de forma activa producen y generan y aportan mucho más, están utilizando su inteligencia de forma completa, van a tomar mejores decisiones de negocio, van a aumentar esa creatividad y van a encontrar formas innovadoras de solucionar los problemas. Todo eso va a ser eso va a generar una dedicación más profunda en la búsqueda de los resultados de la empresa, que es al final lo que nosotros queremos en este gran juego de los negocios. Por otra parte, si hablamos de empleados que son muy participativos, esto todo suena fantástico, música celestial. Pero si yo tengo empleados que no son participativos, que no son proactivos, que no están conectados, ¿qué sucede? Muchas veces lo que yo consigo son empleados que van a perder la motivación, que van a estar letárgicos, que van a estar como zombies en la empresa y van a hacer lo mínimo necesario. A mí me ha pasado. Yo trabajé durante prácticamente 10 años en una gran empresa, en un gran banco internacional, y eso lo veía. Yo, por ejemplo, yo soy muy participativo, yo era muy proactivo, yo era muy intraemprendedor, que se dice ahora, ¿no? Dentro de la empresa, pero sí entendía que había empleados que no eran así, y veía compañeros que llegaban a determinada hora y luego se iban al café y estaban 40 minutos en el café, 2 o 3 veces al día. Esas personas ¿estaban siendo participativas con la empresa? No. Estaban siendo participativas con su calidad de vida. Yo no digo que no se lo pasaran bien, pero ¿cuál es el problema? Que esas personas estaban perdiendo la motivación, se convertían en zombies en el trabajo, estaban aletargados
Y son precisamente esas personas las que no crecían en la empresa. Yo tuve la buena fortuna de estar esos 9 y pico años en este banco y yo entré en el nivel más bajo. Yo era un programador junior, en este caso yo estaba en tecnologías de la información, era informático. Yo entré en el nivel más bajo. Yo entré en el nivel más bajo, el nivel de programador junior, y en esos 9 años y medio yo escalé 6 niveles. 6 niveles es bastante, es como cada año y medio estaba escalando un nivel. ¿Por qué? Porque estaba siendo participativo. ¿Por qué? Porque en mi empresa se preocuparon de que yo fuera, de que a las personas que fuéramos participativos encontráramos esa reciprocidad por parte de la empresa. Si la empresa se enfoca no solo en que tú completes tus tareas, no solo en que vengas a recoger tu mensualidad, tu cobro, tu cheque, sino que la empresa se preocupa de que tú aportes inteligencia, creatividad y dedicación, y lo que crean es un universo alrededor de ti que te permita explotar eso, vas a desarrollar al máximo tu potencial. ¿Y sabes qué sucede cuando desarrollas al máximo tu potencial? Que la empresa se beneficia, evidentemente, que tu trabajo es mejor, evidentemente, pero tú también te sientes más productivo. Y una persona que se siente productiva, siente que suma, siente que multiplica, se siente mucho más agradecida y disfruta mucho más de su trabajo. Estamos trabajando una gran parte de nuestra vida, una grandísima parte de nuestra vida. Estamos trabajando más tiempo del que estamos con nuestra familia durante nuestra vida. Entonces hagamos del trabajo algo que realmente nos sume, que nos multiplique. Tenemos, por lo tanto, si yo tengo una empresa o lidero un equipo, tengo que buscar la participación al máximo, la participación, la inclusión, la suma, el que se conviertan en un producto grande, que no suman, que multipliquen nuestros empleados. ¿Cómo hacerlo? Pues el plan de acción, y ya vamos terminando en este caso, sería un plan de acción de 2 pasos. Recordemos, tenemos que buscar, crear que los empleados participen, crear engagement, participación. ¿Cómo hacerlo? Hay 2 claves principales que tenemos que buscar desarrollar. La primera, establecer metas a nivel empresa. Fíjate en esto. Cuando yo busco crear participación de los empleados, necesito empleados que sean proactivos, que les interese el trabajo. Entonces, si yo tengo una empresa o lidero un equipo y yo establezco metas que tengan que ver con metas de la empresa y que para conseguirlas lo que consigo es darle a los empleados información y una meta concreta hacia la que trabajar, estos empleados entonces van a ser mucho más productivos porque tienen un número específico que buscar. Un número genérico, en este caso, puede ser un número global, que a lo mejor puede ser, yo qué sé, buscamos esta semana conseguir 100 ventas. Algo tan simple como esto. Decídselo a nuestros empleados. No simplemente que los empleados vengan a trabajar y vayan haciendo su trabajo en piloto automático, sino decirle, oye chicos, esta semana tenemos que conseguir 100 ventas. Y vamos a realizar una serie de acciones para conseguirlo y nos vamos a ayudar mutuamente y vamos a colaborar entre equipos para que esas 100 ventas se produzcan. No les estaríamos diciendo a nuestros equipos esta semana tenemos que vender más. Estaría bien que aumentemos las ventas. No, estamos diciendo un número concreto. Y un número concreto es importante porque es motivacional. Vamos a conseguir estas 100 ventas esta semana. Y eso es una gran meta porque es precisa. Y si, pues yo qué sé, una de las vendedoras de coche que decíamos antes sabe que han vendido ya en lo que va de semana 70 unidades, pues saben que para terminar la semana con 100 les faltan 30. Y si somos 10 vendedores, eso significa que cada vendedor debería estar vendiendo unas 3 unidades en lo que queda de semana. Vas viendo que cuando yo establezco una meta general a nivel de empresa, pero informo a los empleados de esa meta, los empleados pueden particionar esa meta en pasos más pequeños que ellos sepan y busquen manejar de una forma mucho más consciente. Nunca le digamos a la gente, vamos a incrementar las ventas este mes o este trimestre, el objetivo es aumentar las ventas. No, el objetivo de este trimestre es vender cada semana por lo menos 100 unidades. Y eso hace que la gente asimile mucho mejor las acciones que tiene que realizar para alcanzar una meta específica. Recuerda, estamos viendo cómo crear esa participación. Paso número 1, hemos dicho, establecer esas metas que pueden ser ambiciosas también para la empresa. Pero entonces nosotros lo que tenemos también como jefes, como directivos de ese equipo, tenemos que identificar cuál es el mínimo nivel de éxito que podemos establecer
para que la empresa sobreviva. Recuerda, el objetivo de la empresa es crecer, pero para eso tiene que funcionar. ¿Y cuáles son los mínimos necesarios para que la empresa funcione? Tú los defines. Pero cuando los hayas definido, estableces esos mínimos como tu principal prioridad, como tu meta número 1. Y todos los niveles de actividad que se van a producir van a girar alrededor de esa primera meta, que es ese nivel mínimo, esa base que los empleados, sumando todos sus esfuerzos, tienen que alcanzar. Entonces, estábamos hablando que el paso número 1 para conseguir que los empleados sean más participativos es establecer metas específicas y que cada uno sepa, gracias a la información que hemos compartido en el paso previo, que sepan también los pasos necesarios y cómo va a ser el método, el flujo de colaboración para conseguir llevar a cabo esas metas que son conjuntas de la empresa. Entonces, vamos a compartir metas a nivel empresa. Paso número 1. Paso número 2, y este ya es el último, con esto terminamos, es ofrecer recompensas. Ofertar, ofrecer o dar o generar recompensas. Cuando tú le das recompensas a tu equipo, estás también promoviendo la participación. A la gente le encanta recibir algún tipo de recompensa. La existencia de una recompensa genera interés en los empleados y también anima a que sean mucho más activos a la hora de buscar ganársela. Ojo, porque también podemos generar una mala competitividad, pero por eso tenemos que regirnos siempre por reuniones constantes y por animar a que todos los empleados, no solo el mejor vendedor, sino que todos los empleados busquen su mejor versión para alcanzar las metas requeridas. Entonces, estábamos hablando de ofrecer recompensas como el paso número 2. ¿Cómo podemos ofrecer recompensas? Pues mira, podemos establecer un programa de bonus, ¿vale? Establecer un programa de bonus es una forma fantástica de ofrecer recompensas y animar a la gente a que consiga mejores resultados. ¿Por qué? Porque yo puedo, mediante esa recompensa, ese programa de bonus, puedo captar la atención de los empleados de forma mucho más fácil y precisa. Y le digo a un empleado, si tú consigues establecer tus ventas este mes en 30 unidades, lo que estaré consiguiendo es que esa persona tenga muy claro qué es lo que tiene que conseguir para que, además de ganarse el sueldo, de aportarle a la empresa, también se esté ganando un bonito bonus o un bonito regalo monetario que le sirva para mejorar su calidad de vida. Entonces, por un lado, vamos a decir, si nosotros estamos hablando de ofrecer recompensas, método número 1 puede ser un programa de bonus. Pero también es algo que se utiliza mucho en las empresas, y con esto terminamos, es el segundo método de ofrecer participaciones. En este caso, el equity, que se llama en inglés, que es ofrecer participaciones de la empresa. Hay muchísimas empresas, las empresas más grandes del mundo. Cuanto más grande es una empresa, más probable es que ofrezcan equity, que se llama, o participaciones en la empresa. Evidentemente las participaciones son microscópicas, son 0,00 lo que sea. Yo, que te hablaba antes de que estuve en ese banco unos 10 años, yo tengo participaciones en la empresa, muy pequeñas, pero oye, son como mini acciones de la empresa que te las está dando la empresa, te está dando participaciones de una empresa en la cual tú eres una parte importante, tu trabajo suma en esa empresa. Entonces el equity o las participaciones reales en la empresa son una gran recompensa que puede hacer que la participación de los empleados sea mucho mayor, la conexión de los empleados con su trabajo sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque inevitablemente van a sentir la empresa como suya. Aunque la participación sea microscópica, sea minúscula, sienten que ahora sí la empresa es suya. Que los empleados entonces van a trabajar mucho más duro para el éxito de su empresa, para que el valor de esas acciones que ellos tienen aumente. Y al aumentar el valor de sus acciones, de hecho están aumentando los activos de ellos, están ganando dinero de alguna manera. Entonces es importante que veamos siempre que sea factible, ofertar a nuestros empleados un bonus o el equity o la participación en las empresas, porque eso puede hacer que el empleado esté mucho más metido, mucho más participativo en la empresa. Recordemos, ya cerramos, por lo tanto que si yo quiero tener empleados mucho más proactivos, que sientan la empresa como suya, tengo que desarrollar 2 claves. La primera, la accesibilidad. Información, educación. Y la segunda, la participación, que los empleados sean mucho más activos y estén mucho más interesados en el trabajo. Desarrolla
estas dos claves, accesibilidad y participación de tus empleados, y vas a tener un equipo sólido, motivado, proactivo y que va a buscar solo una cosa: conseguir más y mejores resultados para tu empresa. En el gran juego de los negocios, hacer las cosas solo no te lleva a generar grandes resultados. Necesitas de un equipo, y necesitas de un equipo que sienta la empresa como suya. ¿Cómo? Con accesibilidad y con participación. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu atención. De nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Ya estamos de vuelta y vamos a estar ahora sí programando más habitualmente. No tengo viajes. Bueno, en mayo tengo otra formación en España, pero espero que pueda mantener la programación de episodios mucho más continuada para que tú sigas teniendo acceso a los mejores libros del mercado, aunque no estén traducidos al español, como es este caso, ¿no?, de El gran juego de los negocios, que es el libro que hemos visto hoy, que no está traducido al español, y que de alguna manera este resumen te puede servir como introducción a lo que se detalla en este libro. Si quieres, evidentemente, ampliar mucho esto y esta temática te interesa, como siempre te invito a que consumas el libro al completo, aunque sea en inglés, te aviso, bueno, pero eso te puede llevar a tener más y mejores resultados teniendo el libro de base al completo, que te puede guiar en ese proceso. Recuerda que tienes más de 300 resúmenes de libros ya disponibles donde estás escuchando esto ahora mismo, en Spotify o en Apple Podcasts o en iVoox, donde lo estés escuchando. Ahí, aquí en ese mismo canal, tienes más de 300 resúmenes, y también tienes la posibilidad de puntuar el podcast. ¿Te ha servido? ¿Te ha sumado? ¿Has pensado que tu tiempo está siendo bien invertido? Si es así, escucharnos te ha servido y te ha sumado, déjanos 5 estrellas. ¿Por qué? Porque de esa manera más personas van a descubrir el podcast y se van a poder también beneficiar y les va a sumar o incluso multiplicar. Soy Luis Ramos. Recuerda, en librosparaemprendedores.net tienes también nuestra base de operaciones, te puedes suscribir a la lista de correo y tener más información adicional, todo enfocado en que consigas más y mejores resultados y un gran crecimiento en lo personal y en lo profesional en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Nos vemos en una próxima edición de Libros para Emprendedores. Saludos. Hasta luego.